Bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga y te guarde de una manera muy especial. Gloria al Eterno por tu vida, por tu familia. Y damos gloria a Dios por cada uno de esos hermanos y amigos que nos están apoyando en lo que estamos haciendo. Hoy vamos a compartir un tema que a veces escuchamos, comúnmente a veces escuchamos que se dice, fulano cayó de la gracia. Tal persona cayó de la gracia. Vamos a ver qué es caer de la gracia. O sea, cuando una gente cae de la gracia, cuando deja de estar en la gracia. O sea, hay que analizar eso bíblicamente y a qué la Biblia le llama caer de la gracia, porque muchas veces cuando se dice fulano cayó de la gracia, cuando lo comparamos con el texto bíblico, pues está totalmente divorciado de lo que la Biblia enseña. Cuando Pablo habla en Gálatas, que se desligaron de la gracia. Entonces vamos a aprender en este video, en este corto video, acerca de ese tema. Lo primero que tenemos que ver qué es gracia. El término gracia significa favor inmerecido. O sea, es un regalo que nosotros recibimos del Eterno, que recibimos de Dios, pero que no lo merecíamos. Es como que cuando alguien te regala algo sin tú merecértelo, no porque tú te lo ganaste, no porque tú te lo merecías, sino simple y llanamente porque Él quiso, porque a Él le nació regalarte o darte tal cosa, tal cosa. Eso es gracia, favor inmerecido. O sea, es el favor que nosotros alcanzamos a través de la vida, de la obra y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea que gracia es la salvación que nosotros obtenemos o recibimos por confiar plenamente en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, eso es gracia. Gracia es tener paz con Dios. Gracia es tener acceso al cielo. Gracia es tener acceso a esa salvación eterna que el Padre nos da a través de nosotros, depositar, confiar que la muerte de Yeshua es suficiente para nosotros alcanzar salvación. O sea, eso es gracia. Por eso usted va a encontrar a Pablo en el libro, en la carta a los Efesios, que Pablo dice, por gracia soy salvo. Pues esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, es un don, es un regalo. Dice, por gracia soy salvo. O sea, él entiende que la salvación que él adquirió, no la adquirió basada en obras, en hechos que él había hecho, que se había ganado por fuerza humana, sino que Pablo en conclusión dice, por gracia yo soy salvo. O sea, hablando que la salvación es un regalo, es un don, es una gracia que nosotros recibimos de Dios, recibimos del Padre gratuitamente por confiar en ese sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. O sea, eso es gracia. O sea, la gracia, o sea, no es un concepto filosófico. La gracia no es un concepto de idea, no es una idea. La gracia es una obra. O sea, cuando uno entiende la gracia desde esa perspectiva, pues nuestra cosmovisión en cuanto a la salvación cambia radicalmente. Porque entendemos que la salvación no está basada en las obras que yo pueda hacer para alcanzar la salvación, sino que la salvación está en la obra que ya Cristo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario, y yo me apropio de esa salvación cuando yo creo, cuando yo confío que los méritos de Jesús son suficientes para yo alcanzar gracia delante del Padre. Eso es gracia. Gracia es salvación. Gracia es redención. Gracia es perdón de pecado. Gracia es el favor que nosotros hemos alcanzado delante del Padre. O sea, no es un concepto. La gracia es una obra. Por eso él dice, por gracia soy salvo. O sea, es un obrar que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo a veces se entiende el término gracia? Bueno, comúnmente a veces nosotros escuchamos personas que dicen, fulano cayó de la gracia, tal persona ya no está en la gracia.
Ahora nosotros tenemos que ver bíblicamente cuando Pablo dice que cayeron de la gracia, ¿a qué específicamente se está refiriendo el apóstol Pablo? Cuando nosotros vamos a Gálatas en el capítulo 5, a la altura del versículo 4 o 3, Pablo dice: otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dice el verso 4: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Oiga eso. De Cristo desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, ¿cuál es el contexto que Pablo está hablando? Pablo le escribe a los Gálatas. Los Gálatas habían recibido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero llegaron unos judaizantes, unos judíos, que aparentemente se convirtieron al cristianismo, se convirtieron al Mesías judío, y inmediatamente ellos comenzaron a enseñar que para ser salvo había que guardar la ley de Moisés, específicamente en el punto que había que circuncidarse. O sea, llegaron unos judaizantes a la iglesia de Gálatas y comenzaron a enseñar que para ser justificado delante de Dios, no solamente hay que aceptar a Jesús, sino que también nos tenemos que circuncidar. Eso ellos lo están enseñando a la iglesia de Gálatas. Pablo se da cuenta de todo este asunto y Pablo inmediatamente sale al frente y le dice que si ellos se circuncidan, entonces de nada le aprovecha a Cristo. Ahora, circuncidarse es una operación que se hace en el prepucio, en el pene del hombre. O sea, hay que notar algo importante aquí. Pablo no está condenando que una gente se circuncide o que alguien se pueda circuncidar, ya que médicamente hablando, según algunos médicos científicos, eso tiene cierto beneficio. El punto de Pablo aquí no es que esté en contra que alguien lo haga. El punto de Pablo es que la iglesia de Gálatas lo haga como mérito para añadirle a su justificación o como medio de justificación. Eso es lo que el apóstol Pablo está atacando aquí. Que se vaya a usar la circuncisión como medio de justificación para alcanzar salvación delante de Dios. Entonces Pablo dice, lo que hacen esto, de Cristo se desligaron. En otras palabras, si tú te circuncidas para alcanzar la salvación, pues de nada te vale el sacrificio de Cristo, ya que el sacrificio de Cristo no necesita que se le añada nada más. Es suficiente. Pablo habla de la suficiencia o de lo suficiente que es el sacrificio de Cristo para nosotros alcanzar justificación delante de Dios. O sea, Pablo ve esto como un peligro que se está introduciendo a la iglesia de Gálatas, y Pablo no puede dejar pasar esto por alto. Inmediatamente Pablo condena la práctica en el sentido como medio de justificación o de salvación. O sea, los Gálatas habían recibido al Señor, a Jesús, y ellos entendían que el sacrificio de Jesús era suficiente. Ahora llegaron estos hermanos y comenzaron a enseñar que había que circuncidarse como medio o como sistema de justificación para alcanzar la salvación. O sea, ese es el contexto, ese es el ambiente que se está dando por la razón o la cual Pablo dice esto. Dice, de Cristo os desligaste. O sea, cuando algo se desliga es porque estaba atado, estaban amarrados. O sea, estos hermanos estaban en Cristo, pero comenzaron a practicar lo que le enseñaron los judaizantes, que había que circuncidarse, que había que guardar cierta práctica de la ley para ser justificado delante de Dios. Pablo le dice, no es necesario. El sacrificio de Cristo es suficiente para nosotros alcanzar salvación delante de Dios. Ese es el contexto, ese es el ambiente. Ahora, cuando uno escucha gente que dice, fulano cayó de la gracia, o sea, a veces es que se fue de una iglesia para otra y dicen, se cayó de la gracia.
A veces es porque hay ciertas personas, en este caso las mujeres, que se pone pantalón y sale un grupo y dice, cayó de la gracia. No, eso no cae de la gracia. No, ciertas denominaciones que están en contra de que las mujeres se derricen o se pinten el cabello, etcétera, dicen inmediatamente, esa iglesia, esas mujeres cayeron de la gracia. Porque no, eso no es caer de la gracia. Caer de la gracia es añadirle al sacrificio de Jesús para alcanzar la salvación. Caer de la gracia es creer que el sacrificio de Cristo no es suficiente y que yo tengo que hacer otras cosas para poder ser justificado delante de Dios, para hallar gracia delante de Dios. Caer de la gracia es enseñar que si un cristiano se deja un candado se pierde. Eso es caer de la gracia. Porque usted está diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente para salvar a ese hombre con todo y candado. Caer de la gracia es enseñar que ciertas prácticas que se hacen dentro de algunas denominaciones, porque otras no la hacen, la catalogan como pecado. Y ellos entienden, cayó de la gracia. Eso no es caer de la gracia. O sea, hay que tener un concepto claro de lo que es caer de la gracia. Por ejemplo, cuando David pecó con la mujer de Uría, ahora yo hago una pregunta, ¿David cayó de la gracia? David no cayó de la gracia, porque inmediatamente él se arrepintió. Ahora, caer de la gracia, que una gente peque en un momento dado, tampoco no significa que cayó de la gracia. Ahora, si esa persona sigue practicando el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y sigue practicando el mismo pecado sin arrepentirse, no fue que cayó de la gracia, fue que rechazó la gracia, fue que menospreció la gracia. O sea, son dos cosas totalmente muy diferentes. Una cosa son gente que rechazan la gracia, que abandonan la gracia por el pecado, y otra cosa es gente que caen de la gracia por añadirles elementos a la salvación, por decir o enseñar que cierta práctica, como en una ocasión a una iglesia que fuimos, y el líder de esa iglesia, el pastor, dijo que por asunto de doctrina no se le daba oportunidad a nadie que tuviera la camisa por fuera. Oiga eso. Nadie que tuviera la camisa por fuera en esa iglesia tenía acceso a tomar una oportunidad. Por asunto de doctrina, eso no es doctrina, eso es dogma. Eso es precepto de hombre. Doctrina es lo que usted puede corroborar con las escrituras. Doctrina es toda aquella enseñanza que tiene validez, que tiene fundamento en la palabra de Dios. Eso es doctrina. Y otra cosa es dogma de hombre. Entonces, eso es gracia. Tenemos que estar claros de lo que es gracia y de lo que no es gracia. Entonces, cuando escuchamos personas decir, fulano se cayó de la gracia, a veces son personas que si tú no vistes como ellos, que si tú no comes como ellos, que si tú no te comportas como ellos, pues tú caíste de la gracia, porque ellos tienen un perfil de la gente que están en la gracia y de los que no están en la gracia. Ellos pueden señalar, fulano está en la gracia, fulano no está en la gracia, pero a veces es partiendo de su propia cosmovisión, de su propia creencia, de su propia ideología, de lo que ellos entienden que debe ser un creyente, y no partiendo del texto sagrado, del texto bíblico. Entonces, Dios te bendiga, el Eterno te guarde, y debemos entender que la salvación no es un concepto, la salvación es una persona, y es Yeshua. Yeshua es la salvación. Por eso él le dijo a Marta, a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, él es la resurrección, no es una doctrina. La resurrección es una persona, y es Yeshua, el Mesías, Jesús de Nazaret, es la resurrección. O sea que la salvación no es un concepto, es una persona, es Jesús. El que tiene la salvación, tienes a Jesús, y el que tienes a Jesús, tiene la salvación. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Comparte los videos con otra persona y ayúdanos a seguir creciendo en este medio. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.